Génesis capítulo 14, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, dice la palabra del Señor así. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, a Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abna, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Am, y a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los hebreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y el rey de Adna, el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta la Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Amén. Oremos.
Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por tu palabra, por este capítulo, por este episodio, bendito Dios, que nos tienes la oportunidad y nos das la oportunidad, Padre, de acercarnos a Él y poder extraer de Él, Padre, a nuestra vida. Sabemos que tu palabra toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y es por esto, Padre, que nos acercamos a ella. Danos el entendimiento que proviene de tu Santo Espíritu también, Padre, para poder entender este pasaje. Para poderlo no solamente entender, sino poder extraer de él aplicaciones a nuestra vida. Y que no sea un capítulo más llenándonos de información, sino que sea un capítulo que nos mueva a la acción, que nos mueva a hacer cambios debidos en nuestra vida, a vivir de una manera santa, piadosa y justa delante de ti. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, entonces nos encontramos en este capítulo 14 y en el capítulo anterior observábamos que Abraham el patriarca se había acercado a un lugar y en ese lugar habían tomado una decisión con Lot. Lot iba a tomar hacia un lugar y Abraham iba a tomar hacia otro lugar. Y este capítulo es uno más de la serie de capítulos que nos van a estar hablando de Abraham. Este ya es el tercer capítulo de muchos que vamos a estar y nos estarán mencionando a Abraham. Pero ¿qué se dice entonces de Abraham? Es muy probable que después de esta separación que ha habido entre Abraham y Lot del capítulo anterior, Abraham estuviese descansando, disfrutando de un tiempo de tranquilidad después de todo lo que había pasado, problemas al regresar de Egipto, problemas con los pastores de Lot, con sus pastores, con sus ovejas, con sus rebaños. Y es muy probable que ¿cómo esté Abraham entonces? Tranquilo. Allí en Hebrón, capítulo 13, versículo 18, en el encinar de Mamre. El encinar, que era un lugar donde habitaban, allí estaban plantados muchos árboles, robles, altísimos, gruesos, árboles muy frondosos, donde allí se buscaba también y se adoraban a los dioses, como lo veíamos anteriormente. Y es allí donde se encuentra Abraham, en el encinar de Mamre. En ese lugar lleno de árboles, de una persona que se menciona ahí y es Mamre. Esto es lo que hace referencia a esto. Alguien dijo de Abraham lo siguiente, porque aquí lo que estamos viendo en este capítulo para ir avanzando es una guerra. Alguien podría tomar este episodio y hacer una película fácilmente, porque hay acción. Y ahí es lo que vamos a encontrar. Un predicador dijo lo siguiente, y en cuanto a lo que se describe aquí y en lo que vemos que es una guerra. No solamente aquí en este capítulo 14 se menciona una guerra. A lo largo de la escritura vemos constantemente guerras. Y esto es lo que dice: Moisés era un hombre de guerra. Josué era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Tanto así que no le permitiría construir el templo Dios, sino que se lo permitió fue a su hijo. Porque David, ¿qué había hecho? Derramado mucha sangre. Y esto de guerras. Jesús dijo que sería así hasta el final de la era. Que en la consumación de la historia humana será un tiempo que se identificará como un tiempo de guerras y de rumores de guerra. Y Jesucristo regresará como un guerrero vencedor. Eso lo veíamos hace poco, finalizando el estudio de Daniel. ¿Cómo iba a reaparecer Jesucristo al final de los tiempos? Y entonces lo vemos aquí. Jesucristo regresará como un guerrero vencedor con sus vestiduras teñidas de sangre. Sangre de sus enemigos. Y vendrá y peleará la batalla de Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y los derrotará por completo y luego los condenará a todos sus enemigos, Dios, ese día. Así que esta guerra no es algo que se sale del control de Dios.
Es una guerra que Dios permite y queda registrada en la palabra porque desea que aprendamos y sepamos que a veces las guerras son necesarias. Se nos llama a ser pacificadores, pero a veces las guerras están presentes. Y entre esas guerras muchas veces se encuentran los hijos de Dios. Nosotros, los creyentes, Israel, su pueblo, su nación. Bien, eso es lo que vamos a estar hablando. Y en este capítulo 14, como lo dije, esta guerra aquí mencionada, la vemos que es una guerra que viene con un triunfo, pero es una guerra que viene con desigualdad. Es una guerra que viene desproporcionada. Pero también vemos en medio de esa guerra desproporcionada, llena de desigualdad, que se ve y se resalta la mano y la providencia de Dios, como lo podíamos leer y vamos a estar estudiando. Preguntas que nos podríamos hacer, pero ¿cuáles eran las motivaciones de esa guerra? ¿En qué lugar se lleva a cabo esa guerra? ¿Quiénes son los protagonistas o personajes de esa guerra? Podrían surgir esas preguntas, ¿no? Para poder tener un contexto. Y bien, eso lo vamos a estar viendo entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y la primera parte de este sermón es la invasión. El primer punto, el primer anunciado es la invasión. ¿Cómo he titulado esta enseñanza? Una guerra desigual, una victoria magnífica. Una guerra desigual, una victoria magnífica. Primer punto entonces, la invasión, que nos darán respuesta a estas preguntas que he hecho. Nos darán la respuesta. ¿Cuál es la motivación? ¿En qué lugar se lleva a cabo? ¿Quiénes son los protagonistas? Versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Esto está sucediendo al norte. Los personajes aquí mencionados están al norte, ya está allí el mapa. Está sucediendo esto al norte. Los reyes que se mencionan aquí están en la parte de arriba, al norte del Mar Muerto, al norte de Jerusalén. Y allí están ellos. Estos son los personajes, ahí en la Mesopotamia. Aquello que le llaman la media luna fértil. Esto está sucediendo por este lado. Los primeros personajes están aquí mencionados. Son los reyes del norte. Pero ¿qué se dice de ellos? Se dice que es Amrafel, rey de Sinar, que es decir, de Babilonia. Este rey era de Babilonia y estaba al norte, arriba, cerca al río Éufrates. Como lo ven allí, arriba ya hay un río y se llama el río Éufrates. Otro es Arioc, que es rey de Eleazar. Otro es Kedorlaomer, el rey de Elam. Y tengan presente a este tercero, Kedorlaomer. Él es pieza fundamental aquí. Kedorlaomer, que es el rey de Elam. Luego sigue Tidal, que es el rey de Goim. Mientras Abraham vivía pacíficamente, mientras Abraham estaba con sus criados en sus terrenos, aquellos que Dios le mostró, en el lugar donde Dios deseaba que él estuviera, Dios lo ha puesto allí, Lot ha tomado otro lugar, pero en el norte empieza a haber una coalición, empieza a haber una alianza, una palabra muy de moda, que lastimosamente no debería existir. Pero está presente y donde menos debería estar. Y está pasando una alianza, una coalición de reyes, de cabezas de reyes, y el tercero mencionado allí es el que está principal, es el que está promoviendo esta alianza. Y ese principal, ese personaje se llama, ¿cómo les dije el tercero? Kedorlaomer. Kedorlaomer se hace allí, él está allí, Kedorlaomer, buscando una alianza, una coalición con varios reyes. Ya los hemos mencionado.
y se hace él de un solo ejército. Aquí lo encontramos, que Kedorlaomer se está haciendo de un solo ejército, con la ayuda de varios reyes. ¿Sí? Ese es el personaje, los personajes principales. Versículo 2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa de Gomorra, contra Sinab, rey de Amna, contra Sanmeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Estos nombres nos ayudan a vocalizar demasiado. Entonces aquí encontramos una serie de personajes, nombres, reyes del norte, una guerra contra reyes del sur, mencionados en el versículo 2. Pero observemos un poco la identidad de estos reyes. ¿Cómo poder saber la identidad de estos reyes solamente con su nombre? Pues bien, por medio de su significado. Voy a leerles el significado de los reyes, de sus nombres al norte. Está Amrafel. Este rey es del lugar de Sinar, que quiere decir Babilonia, como lo había dicho. Zona en donde Nimrod comenzó su imperio. ¿Recuerdan Nimrod cuando estuvimos hablando de Nimrod allí? Él comenzó su imperio allí. Y este nombre significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Ya ustedes están buscando tocayos de este hombre. Pero esto significa este hombre. Amrafel, algo de lo que es la personalidad de él. Está también Arioc, salvaje como un león, o sin misericordia. Violencia es su prioridad. Qué rey, ¿no? Kedorlaomer, siervo de la diosa Lagamar. Varios reyes comienzan su nombre con la palabra Kedor o Kudur, que significa siervo. Así que Kedorlaomer era siervo de una deidad pagana, para él teniendo allí. Luego sigue Tidal, y este Tidal es simiente malvada. Así que podemos ver esa alianza, esa coalición que había allí. ¿Quiénes eran sus personajes? Y son 4 reyes en el norte, uniéndose allí. Esta era la alianza, y estos hombres con estas características, en sus nombres podemos ver lo que conformaban. Ahí lo vemos. ¿Y cuáles eran los reyes del sur? ¿Cómo podemos ver algo de la identidad de los reyes del sur? De la misma manera. Está Bera, que es el primer rey del sur. Recordemos, arriba son 4 reyes, abajo son 5 reyes. Al sur. Norte 4, sur 5. Bera, David, Bera significa dádiva, que corrompe en el mal. Rey de Sodoma. Este era el rey de Sodoma, Bera, que más adelante saldrá a recibir a Abraham. Luego sigue Birsa, que es rey de Gomorra. ¿Saben lo que significa su nombre? Maldad que se expresa en la maldad. Es nombrado así porque se elevó su poder por medio de la maldad. Esto significa este hombre. Luego sigue Sinab, que es el tercero. Rey de Amna significa enemistad. Es llamado así porque odiaba a su Padre Celestial. Ahí lo tienen, Sinab. Luego sigue Sember, rey de Seboín, remontándose a lo alto. Significa este nombre, llamado así porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra el Eterno. Luego sigue Bela, rey de Edom, conociendo la maldad, confusión, indecisión, elocuencia o devorando. Estos son los nombres, y estos son algo que nos muestra la identidad de estos personajes en esta guerra, en esta batalla. Así que podemos ver quiénes están allí, quién los está rodeando. Pero vamos adelante, versículo 3. Podemos cerrar la puerta, yo creo. Tenemos interferencias. Hay que orar por un lugar grande, tranquilo, aislado.
no pide nada, ¿no? Bien, versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Todos estos reyes se juntan ¿en dónde? En el mar muerto. Mar muerto, mar salado, donde se coloca un cuerpo y ¿qué pasa? Flota debido a la cantidad de sal. Ahí está la guerra. Estos se reúnen en el valle de Sidim, que es el mismo mar muerto. Los reyes del norte han comenzado a bajar y han comenzado a agredir, a invadir, a dominar y a tomar y a robar lo que no es de ellos. Eso es lo que vienen a hacer los reyes del norte. Comienzan a descender, vienen hacia el sur. Tienen que hacer los del sur algo, unirse para poder hacer frente a esa batalla, frente a esa coalición que viene del norte, ¿sí? Y viene y se hace este grupo de 5 reyes en el sur que tienen que unirse, colocar alguna resistencia frente a estos reyes que han bajado y vienen con una hostileza inimaginable. Versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. ¿Qué pasa? Nos está diciendo el porqué de la guerra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Por 12 años habían estado dando tributo, siendo ellos vasallos de estos reyes del norte. Les tenían que pagar tributo para que tal vez los cuidasen. Puede ser una razón, ¿no? Para que los cuidasen, para que fuesen protegidos por estos 4 reyes del norte. Y aquí están ellos. ¿Y qué es un pueblo vasallo? Son aquellos que tienen que pagar impuestos altos a cambio de protección. Pero recordemos, vienen descendiendo, vienen bajando este pueblo, estos reyes con sus ejércitos. Y estos reyes del norte les garantizaban por sus impuestos, por pagar su tributo, seguridad. Ahora, ¿qué pasaba? Si ellos pagaban, eran protegidos. Pero si ellos fallaban en pagar, ellos serían víctimas de los que les cobraban estos tributos, de los reyes del norte. Y es por esta razón que en el año 13º, ¿qué deciden hacer? No pagamos más, nos vamos a rebelar, vamos a cortar de una vez con esto. Y esto es lo que nos está describiendo el versículo 4. Y el versículo 5 nos dice algo también especial. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, en Carnaim, a los susitas en Am y a los emitas en Sabe-Kiriataim. Esto es lo que viene a hacer. Ellos comienzan a descender en el año 14. Descienden con la intención de derramar sangre. Descienden con la intención de acabar, de aniquilar, de infundir terror, de infundir miedo. Esa es la intención de ellos. Vienen como animales salvajes. Uno de ellos era león, ¿qué? Salvaje. Animal salvaje, un león rugiente. Vienen a atacar. Vienen respirando enojo, vienen respirando furia, porque se habían rebelado los 5 reyes del sur. La ruta que siguieron Kedorlaomer y sus aliados no fue directamente hacia Sodoma, lo vamos a ver. No sé si esté allí la imagen, y comienzan a bajar estos reyes hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, y no bajan directamente así. Ellos comienzan a hacer este camino y vienen a un lugar y se comienzan a devolver para llegar al lugar donde tenían que atacar. Pero durante este tiempo que van bajando, van atormentando y van atacando otras naciones, otras ciudades que están allí mencionadas. Esas son las que nos mencionan del 5 al 7. Por eso vemos que nos dice, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Ahí están. Ellos están allí. 2 opciones de por qué deciden atacar por ahí y por qué toman a estas ciudades primero y las atacan. Una de ellas, puede haber hecho esto para atemorizar por medio de sus ataques antes de llegar.
Puede ser una opción. La otra opción es que estos reyes se hubiesen unido a los 5 del sur para hacerles una clase de represamiento en su ataque. Son dos opciones que hay. Las dos son muy probables. Una, los del norte querían infundir terror y toman estas ciudades primero. La otra, estos de esta ciudad, estos reyes, les hacen frente para represar esa ira, para represar su maldad, para hacer frente a esos ejércitos y debilitarlos. Esto nos lo dice aquí. Y esto nos indica cómo avanzaban de arriba hacia abajo estos 4 reyes, haciendo un despliegue de su poder, de sus ejércitos, de su estrategia militar. Y con esto cruzaban estos lugares y hacían mucho daño. Además, lo descrito aquí nos enfatiza lo siguiente. Nos enfatiza lo sensacional y lo sorprendente y lo magnífico de la victoria de esta guerra. Porque no se enfrentaban ante cualquier rey. Se enfrentaban ante un ejército grande y poderoso que iba derribando ciudades que se les iban colocando al frente. Y eso hace también sorprendente esa victoria de esta guerra. Esto está allí. Algo más que nos muestra es que esta descripción que se hace aquí geográficamente, donde uno dice, pero ¿para qué nos dicen que bajaron, que subieron, que del norte, que tal lugar allí, que tal lugar allá, que allí había un rey, que era esta región? ¿Por qué? Porque la palabra y la escritura es veraz. Porque ella no quiere dejar duda de que es la palabra de Dios y es verdad. En ese tiempo no habían satélites, en ese tiempo no habían videocámaras, en ese tiempo no habían cámaras, no había GPS, no había nada de lo que hoy en día hay. Y se describe tal cual fue, y tal cual lo podemos ver en la geografía. Ahí está la representación. Y no solamente esto, ¿por qué está aquí? ¿Por qué Moisés lo describe de esta manera? Porque Moisés mismo, llevando al pueblo al Sinaí, tiene que caminar esta ruta. El mismo Moisés, llevando y haciendo la voluntad de Dios, conocía esta ruta. Así que lo que el Espíritu Santo le está mostrando y le está ayudando y guiando a Moisés a escribir, ¿era algo difícil para él? No, él lo entendía. Y a nosotros nos ubica, ¿y qué hace nosotros? Que la palabra es veraz, que la palabra es la verdad. Así la ciencia o los grandes pensadores de este mundo digan que no es así. Moisés conocía esta ruta porque por ahí condujo al pueblo de Israel. Segundo encabezado, la derrota de los reyes del sur. Y lo encontramos del verso 8 al versículo 12, del versículo 8 al versículo 12. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Abna, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. ¿Qué hicieron estos reyes entonces? Una guerra. Comenzaron allí estos reyes a hacer oposición, a hacer frente a estos reyes del norte. Los 4 en Sidim, esto es allí en la actual Transjordania, comienzan a hacer los 5 hacia los 4 oposición. Y en el versículo 8 nos muestra aquí y se mencionan los reyes del sur. Y en el versículo 9 se nos menciona los reyes del reino del norte. Los reyes del norte. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Qué pasa en la guerra? Vienen los reyes del norte, vienen y salen los del sur, 5 a hacer oposición, pero llegan a un lugar lleno de pozos. Pozos llenos de asfalto, llenos de lodo, una sustancia pegajosa. Aquí lo vemos, esto es lo que está allí, ¿sí? Una sustancia que brotaba de la tierra y era natural. Estos son algunos hoyos que estaban allí y están al lado del Mar Muerto. Muy posiblemente son estos hoyos. ¿Y qué pasa? De ahí brotaba una sustancia pegajosa y todavía de esto hay en el Mar Muerto.
Todavía se encuentran. Las personas o animales que caían en esos pozos son atrapados por esa brea, por eso pegajoso, por esa viscosidad que tenía este asfalto. ¿Sí? Ese alquitrán también le llaman. Y aquellos que caían allí eran atrapados en estos fluidos pegajosos que como consecuencia causaban la muerte. Esto es lo que está pasando allí. ¿Cómo es posible que conociendo el terreno los mismos reyes del sur caigan en sus propios hoyos, pozos? Y están huyendo, ahora se encuentran. Este versículo nos muestra, nos dicen que los reyes de Sodoma y de Gomorra tuvieron que huir. Y algunos de ellos se nos dice que cayeron en esos hoyos, en esos pozos. Versículo 11. Luego se nos dice, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Estos reyes llegaron, ahuyentaron a los otros, llegaron a las ciudades y comenzaron a saquearla, a tomar sus bienes, a tomar su comida, a tomar sus mujeres, a tomar su pueblo, a tomar sus rebaños, a saquearla completamente, estos reyes. Y así fue que lo hicieron. Comida, tesoros, todo lo tenían ya en sus manos para comenzar ahora a devolverse. Pero no contaban con lo que vamos a ver. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Tomaron al rey, tomaron los reyes de Sodoma y entre ellos estaba Lot. Nos da y nos describe algo más. Lot había colocado su tienda al lado de Sodoma, pero comenzó a dar pasos, como muchos consentimos el pecado y comenzamos a dar pasos en pos del pecado. Y cuando nos damos cuenta resultamos completamente apartados, llenos de pecado y hundidos en el fango. Ahora Lot está en Sodoma, habitando en Sodoma, y es ahora prisionero de guerra, es ahora raptado de Sodoma. Lot, quien comenzó, aquí estoy bien, pero quedaría mejor un poco más cerca. ¿Qué tal si un poquito más? Y así fue, terminó en Sodoma y ahora está allí y lo toman a Lot, el sobrino de Abraham. Pero ¿qué pasa con él? Dice que toman a él y sus bienes y se fueron. Ahora, Lot tenía riquezas, ovejas y corderos, mucho. Y además de esto, había edificado y tenía allí su morada en Sodoma. Y lo toman como prisionero. Tercera parte y tercer anunciado, la liberación de Lot, versículos del 13 al 15. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Uno de estos que fueron prisioneros y de los tantos que tal vez lograron escapar, uno llega a Abraham. Y le comenta a Abraham lo que ha sucedido. Y le dice a Abraham, tu sobrino ha sido secuestrado, tu sobrino ha sido tomado. ¿Qué hubiera podido decir Abraham frente a esta noticia? ¿Qué diría hoy algunos de nuestros corazones si hemos sido nosotros allí? Lo siguiente, bien, él se lo buscó. ¿Quién lo manda? ¿Quién lo mandó a escoger ir allá? Eso podríamos decir. Bueno, aún es joven, que aprenda a los totazos, a los golpes. Que aprenda a escoger, que aprenda, aún en las situaciones difíciles. Él fue quien decidió a dónde ir, ahora que lo soporte. Eso podríamos decir, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Es un problema de él. Que asuma las consecuencias. ¿No es así que hablamos?
Pero ¿qué nos enseña Abraham? No fue así Abraham como habló. Abraham toma una acción. Abraham toma una decisión. Decide salir en la ayuda de ese hombre, de ese sobrino, al rescate de él. Abraham juntó a sus criados, los que estaban allí por voluntad, nacidos allí. Cuando nacían allí tenían la oportunidad de irse o quedarse. ¿Ellos qué deciden? Quedarse. Y toma a su pequeño ejército, a su pequeño grupo, y seguro los tenía preparados, tal vez en el momento indicado deberían estar firmes para una batalla, para contrarrestar una guerra. Aquí hay de todo. Una guerra, y era probable que al tener una invasión ellos tuviesen con quien defenderse. Por eso Abraham toma a estos hombres. ¿Y por qué pequeño? Estamos hablando de 4 reyes del norte, con ejércitos. ¿Se imaginan la multitud? Y estamos aquí hablando de Abraham con 318 criados, que él tal vez los adiestró para la guerra. Criados, y los toma y se va en busca de Lot. Un ejército pequeño. Y al leer yo 318 me venía a la mente alguien que también tuvo 300, Gedeón, que con 300 venció también en una batalla, no cualquier batalla. Y aquí está Abraham con 318. Y Gedeón lo hace con 300 allí en Jueces 7. Y Charles Swindoll dice lo siguiente: los grandes no juzgan a los demás por tener necesidades, ni siquiera por problemas que ellos mismos se hayan ocasionado. Los grandes ven la crisis de otros como un llamado a la acción. Y eso es lo que vio Abraham. Abraham vio eso, la oportunidad de hacer algo. ¿Qué vemos nosotros cuando vemos circunstancias así? ¿Respondemos de esta manera o tomamos medidas y nos rendimos como instrumentos para ayudar? Y aquí está Abraham persiguiendo entonces con 318 hombres a estos reyes por una distancia de 660 kilómetros, devolviéndonos, ¿no? Ellos van felices con su botín, han ganado, han logrado lo que querían, van rumbo. Ya no por este mismo lado, no, perdón, van por este lado. Ellos han bajado, han subido y ahora vienen así. Vienen. Y Abraham está allí con 318 hombres. 160 kilómetros al norte. ¿Qué distancia es esa? Como decir de aquí a Boyacá. Como decir de aquí a Espinal, Tolima. ¿Alguien ahí va a Espinal? ¿Conocen Espinal? ¿Alguien es de Espinal? Sí. Ese trayecto que usted toma en bus hoy y que quisiera tomar en avión o en un metro, ellos lo toman caminando. O Valle de Leyva. Valle de Leyva también está allí. Esa Villa de Leyva, perdón. Ya el valle, tantos valles. Villa de Leyva. Es una villa, sí. Uno pensando en esto, en el desierto de valles, por favor. Y aquí está entonces, como una distancia así más o menos, es lo que ellos están caminando y tienen, y Abraham con estos pequeño grupo va acompañándolos, va tras de ellos, en la búsqueda, al rescate de su sobrino. Versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él, sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Noten aquí a Abraham, una estrategia de Abraham. Abraham está atacando, Abraham los está tomando de noche, Abraham los está emboscando, porque tal vez estos eran tan fuertes, tan confiados, algunos, ¿sí?, que ellos dijeron: ¿quién nos podrá hacer frente? Pero hay uno que va y está en mayoría. ¿Por qué? Porque va con Dios. Y ese es Abraham de noche atacando. No solamente los llega hasta ese lugar, los toma de sorpresa, ¿sí?,
Y esto también nos da muestra de la sabiduría de Abraham. Los toma y aún teniéndolos ahí, los sigue empujando más hacia el norte y los sigue persiguiendo 80 kilómetros más arriba. 160 más 80, 240 kilómetros. Al norte, donde está Dan, arriba, puro arriba del mapa, más arriba del río Éufrates. Y hasta allá los está corriendo. Todo lo que no podían hacer 5 reyes, ¿quién lo hace? Abraham con 318 hombres. 5 reyes con sus ejércitos. ¿No está ahí Dios presente? ¿No es Dios quien está ayudando en esa batalla? ¿Abraham está solo? No. El que dirige esa guerra es Dios. Y Abraham está allí como instrumento. Esto nos dice, estos reyes del norte habían atacado injustamente a los del sur. Y Abraham quiere hacer justicia. Abraham quiere que ellos paguen lo mal que han hecho. Y Abraham sigue detrás de ellos. La victoria de Abraham no tiene otra razón de ser, sino solamente Dios estaba en esa guerra. Él y la guerra pertenecían a Dios. Y esto nos enseña algo. No importa cuántos estén en contra tuya. No importa cuántos se levanten contra ti en lo que estás viviendo. Si tú estás con Dios, la victoria es tuya. Todo obrará conforme a lo que Dios ha colocado, porque es el propósito de Dios para tu vida. Puede oponerse aquí alguien, puede oponerse un familiar, puede oponerse cualquier persona, un compañero de trabajo, el que sea. Pero si la voluntad de Dios es que tú ganes y llegues, llegarás y ganarás. Eso es para nosotros. Esto nos enseña. Es Dios allí. La victoria es segura si estamos en Él. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto nos enseña algo. Debemos estar listos para una batalla. Pero ¿quién es el que da la victoria? Dios, Jehová. Esto no quiere decir duerman y solamente reclamen, oren, pidan. No, alístense, prepárense. Y la victoria la dará Dios. Hay que estar listos para la batalla. No sabemos en qué momento, pero estamos listos. Y el primer libro de Samuel 17:47 habla también de un joven, muy joven, frente a un gigante muy gigante. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Él es quien nos iba a entregar. David enfrentando a este hombre. Versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué logra Lot? Un rescate. ¿Quién es el rescatador? Abraham. ¿Quién lo hace posible? Dios. La bendición de Melquisedec y la propuesta del rey. Del 17 al 24 y terminamos. Bien, ha pasado todo esto, la batalla, la guerra, el vencedor, hay un triunfo, hay una satisfacción, se logró el objetivo. Abraham viene con Lot, ese era su objetivo, rescatar a su sobrino. Pero resulta que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Qué bueno, ¿no? Aquel que debería estar diciéndole: Abraham, te acompaño, vamos. Me sentí débil, acompáñenlo. No va. Es quien viene ahora esperando el botín, ¿no? Y lo recibe.
Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Regresa ahora. Abraham es el héroe. Quizá nunca nadie lo conocía, quizás por estos reyes nunca nadie lo tuvo en cuenta, pero ahora es el vencedor. Y viene con sus bienes, viene con Lot. Él es el que arriesga todo, pero este rey que sale a recibirlo solamente es un cobarde. Un cobarde. El rey sale a recibirlo al valle de Sab, que también es conocido como el Valle del Rey. También es el Valle de Cedrón, cerca a Jerusalén. Pero no estaba solo el rey. Hay alguien más con este rey de Sodoma que sale a recibir a Abraham. Y esa otra persona es Melquisedec. Entonces Melquisedec, una persona real, una persona de carne y hueso. Algunos se han detenido a decir que era una cristofanía. Algunos se han detenido a decir que era una teofanía. Y no era esto. Era un hombre tal cual, de persona, una persona de verdad. Que sí hacía un tipo de Cristo, que sí era un ejemplo de Cristo, sí lo es. Porque Hebreos capítulo 7, versículo 1, versículo 2, versículo 3, nos habla de Melquisedec. Y nos habla de una persona. El Salmo 110 nos habla, versículo 4 también, y hace referencia a Melquisedec como un sacerdote. Pero aquí lo menciona también como el rey. Así que es una persona que nos ilustra, nos muestra y nos da un tipo de Cristo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Era rey y era sacerdote. ¿Qué es Jesucristo? Rey y sacerdote. Ahí está. Es Melquisedec, un tipo de Cristo, mencionado allí. Salmo 110, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 6, 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 17 al 21. Todos estos versículos nos hablan de Melquisedec y nos hablan de su nombre. ¿Qué significaba Melquisedec? Bien, rey de justicia. Rey de Salem, esto es rey de paz. En Hebreos 7:12 nos describe esto. Y nos dice que era el sacerdote del Dios Altísimo. Ya vamos avanzando. Nos habla de esto, de que era un sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cuál era su función? Alguien que se acercaba con plena libertad ante Dios. Alguien que tenía comunión y adoración con su Dios. Y era un instrumento, ya lo vemos en Levítico, ya lo veremos más adelante, cómo ese oficio sacerdotal era como un medio, un puente entre el pueblo de Israel y Dios. Y ahí está ahora Melquisedec, primera vez que se menciona sacerdocio. Ahí está. Versículo 19, que dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Primera vez que encontramos aquí Dios Altísimo. Ya hemos visto el creador, hemos visto el Jehová, que es el que tiene relación con el hombre, el Dios del pacto, y ahora se dice el Dios Altísimo, que sobresale sobre todas las deidades, con D minúscula. Es Dios Altísimo. ¿Qué hace? Lo bendice, ¿no? Y lo bendijo. Pero me he saltado un versículo, ¿verdad? Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ojo ahí, pan y vino. Esto no nos está hablando de la cena del Señor, pero sí nos está hablando que esto era un acto de compañerismo. Era un acto de que le estaba brindando lo que el hombre necesitaba: comida y bebida. ¿De dónde venía Abraham? De pelear. ¿Qué podía traer él y sus guerreros? Hambre, cansancio, sed. Ahí está. Y vemos entonces allí en el versículo 19 que lo bendice Melquisedec. Bendito. ¿Por qué lo bendice Melquisedec? Porque Melquisedec sabe que solamente una batalla, una guerra como la que acababa de vivir, ¿quién estaba con él? Solamente Dios. No había otro.
De allí que Melquisedec decide bendecirlo. Y lo bendice y bendice a Dios, adora a Dios, glorifica a Dios, porque lo vemos allí. Sabía que la victoria Dios se la había dado. Y lo bendice. Versículo 20, y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Melquisedec sabe que no es la sabiduría de Abraham. Melquisedec sabe que no es la fuerza de Abraham. Melquisedec sabe que no es el ejército de Abraham. Melquisedec sabe que fue Dios quien entregó en su mano a estos 4 reyes. Aplicación. Él conoce por qué circunstancias estás pasando hoy. Él está presto a ayudarte si es que Él es verdaderamente tu Dios. Si Él es el Dios Altísimo, Él está presto a ayudarte. Pero si tú tienes a otros dioses por encima de Él, la batalla está perdida, mis hermanos y mis hermanas. Si queremos victoria en nuestras vidas, si queremos vencer, porque si hay una guerra que debemos tener es contra el pecado, y si queremos vivir esa vida y pelear esa batalla, si Dios, Jehová de los ejércitos, no es el Dios Altísimo en nuestras vidas, no hay nada que decir. Dicen por ahí, apague y vamos. El problema es que ese apague y vámonos, no. Nadie huye. Nadie puede irse de una guerra como esa. Aún las llamas del infierno arden y iluminan allá. Eso es lo que ha pasado. Dios está contigo en la adversidad. Y miren, mis hermanos, tal vez me paso un momento. Recuerden por lo que ustedes han pasado. Hagan memoria de dónde Dios los ha sacado. Miren por dónde han caminado y van a ver que Dios ha estado con ustedes. En mi vida he tenido que ver esto. Recordar episodios. Con mi hermano Efren constantemente hablamos de esto. Momentos donde nuestras vidas pueden correr peligro. Y solamente podemos decir, Dios nos ha ayudado. Decisiones que tal vez tomé yo y me llevaban a morir, circunstancias, para Él también, pero de allí Dios hizo algo y nos rescató. Lo mismo lo hace con cualquiera. Así que ¿por qué su fe disminuir en este momento? ¿Por qué su fe menguar si Dios es el Dios Altísimo? Si es que es su Dios Altísimo. Si usted tiene otros dioses, reflexione. Reflexione. Y esto lo vemos allí, versículo 20. Vamos. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Diezmos, primera vez en la Escritura que encontramos la palabra o el vocablo diezmos. No tomar este pasaje para enseñar diezmos. Este pasaje no es para eso. El que lo hace, que se haga un curso de teología. No es para aplicarlo. Aquí la primera vez que se menciona diezmos es el diezmo no de todo lo que tenía Abraham. Es el diezmo del botín y de lo mejor del botín que Abraham había adquirido de estos 4 reyes. Y no Dios se lo está pidiendo. Nadie lo está pidiendo acá. ¿De dónde nace ese diezmo? Del corazón de Abraham. Voluntariamente. Abraham decide adorar a Dios. ¿Por qué a Dios? Está Melquisedec, está el rey, está el sacerdote, está el que representa a Dios en la tierra ahí en ese momento, y es el sacerdote. Y esa acción de Abraham de dar el diezmo es una acción de adoración. No les estoy pidiendo, pero ¿de qué manera usted adora al Dios el cual lo ha salvado? Como me dijo anteriormente. ¿Cómo le adora usted hoy? ¿Viviendo como usted cree que le agrada a Dios? ¿Dando lo que usted cree que a Dios le agrada? ¿O viviendo como a Dios le agrada y dando lo que a Dios
le agrada. Esa es la manera de adorar a Dios. Hablábamos de la iglesia. La iglesia, aquello por lo cual el Señor Jesucristo dio su sangre, la pagó con precio de sangre, ¿es para mí importante? ¿La adoro? Al adorarla, digo no que la venere, sino que la honro, le doy lo que merece, la amo. Y así es con Dios. Lo que hacemos con nuestros bienes dice mucho de cuál es el Dios que tenemos y en el cual creemos. Bien, la propuesta del rey, y termino. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Ahora sale este rey y le dice: bueno, todo esto es tuyo, si quieres dame las personas y quédate con las riquezas. Pero ¿qué vemos de Abraham? ¿Avaricia? ¿Qué vemos de Abraham? Deseos de lo que era de él. No. Abraham tenía un propósito. ¿Cuál era? Rescatar a Lot. Él no va a dejar que nada le dañe su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hacemos alianzas por la codicia? ¿Cuántas veces hacemos alianza con incrédulos, con ávaros, por la codicia? Lean Proverbios 23. Lean Proverbios 23. Y allí se van a dar cuenta lo que pasa es cuando se hacen alianzas así. Y aquí está Abraham muy cuidadoso, porque Abraham, ¿saben qué ha pasado? Abraham ha aprendido la lección. Abraham aprendió que el que provee es Dios. Abraham ha entendido que cuando Lot escogió la mejor parte, Dios le dijo a Lot: mira. Abraham le dijo: mira. Y tuvo mayor terreno que Lot. Él ha aprendido, y eso nos lo está mostrando aquí. Él no quiere que nada de lo que es de ellos lo tome, lo aferre a este rey. Alianzas incorrectas, eso es. Y aquí está este hombre entonces de fe, y esto nos enseña algo. Un hombre de fe que ya había aprendido la lección en Egipto, en la separación con Lot. Lot había escogido carnalmente, y mira lo que le ha sucedido. Abraham ha decidido confiar en Dios y escogió ¿a quién? A Dios como su proveedor. Así que Abraham rechaza la oferta, y aquí vemos que hay en él un corazón humilde. Versículo 24 y termina: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, y los cuales tomaron su parte. Estos mencionados aquí son mencionados al principio, son familiares de Mamre. Ellos han decidido acompañar a Abraham, y él no es tampoco egoísta. Él les dice: bien, yo no voy a tomar nada de lo que de ustedes, yo no quiero nada de lo que es suyo, rey. No sé ellos, que lo tomen ellos, lo que quieran ellos, pero yo no. Y así pasa. Muchos alrededor de ustedes pueden ceder a muchas cosas, pero Dios también quiere mirar qué hay verdaderamente en tu corazón. Y es a lo que Dios nos llama. Conclusión: ¿qué estamos aprobando como bueno y no es bueno ante Dios? ¿Cuáles son esas alianzas? ¿Quién está peleando contigo? Y si hay algo decisivo en esta mañana en lo cual usted debe pensar, es que así como Abraham decidió ir en busca de Lot, hoy tal vez tengamos nosotros algo que decidir. Ir en busca no de Lot, sino ¿de quién? De Dios. Dios está presto a que usted se acerque. Cristo murió por nosotros. Él ahora quiere que usted se acerque a Él. Tome esa acción.
De lo contrario, después puede ser demasiado tarde. Amén. No hay otra acción. Jesucristo, aquel que murió por nosotros, nacido de una virgen, nuestro Salvador. Tanto que concluir, tanto que sacar de aquí, pero el tiempo no nos alcanza. Bien, vamos a orar dándole gracias al Señor por este pasaje. Padre, damos gracias en esta mañana, ya a mediodía, por tu palabra, por este capítulo 14 donde nos muestras todo lo que un hombre puede hacer cuando Dios está de su lado. Precioso Señor, ayúdanos que podamos ser nosotros aquellos hombres, que mis hermanas puedan ser aquellas mujeres, las cuales las circunstancias por las que pasemos, tú estés de nuestro lado, porque ves vidas que te agradan, vidas que desean vivir piadosamente para ti, vidas que no prefieren confiar en las cosas de este mundo, sino confiar en el Dios Altísimo. Ayúdanos, poderoso Dios. Y si hay alguna vida, un corazón aún incrédulo en esta mañana en medio de nosotros, ¿quién sino tú para persuadirlo? ¿Quién sino tú, Señor, para traer a este hombre, a esta mujer, al arrepentimiento? Gracias te damos, bendito y amado Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.